Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar, casi terminar, con el libro, aunque no con los capítulos o con la información que contiene esta pieza de la literatura. Sí, aunque usted no lo crea, sudafricana, porque J.R.R. Tolkien nació en Sudáfrica. Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan tampoco. Esto es El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, El Retorno del Rey. Libro sexto, capítulo 8, El saneamiento de la comarca. Muchas gracias a ti. ¡Ping! Por venir. Despiértate, güey. Capítulo 8, El saneamiento de la comarca. Había caído la noche cuando, empapados y rendidos de cansancio, los viajeros llegaron por fin al puente del Brandivino. Lo encontraron cerrado. En cada una de las cabeceras del puente se levantaba una gran puerta enrejada, coronada de púas, y vieron que del otro lado del río habían construido algunas casas nuevas, de 2 plantas con estrechas ventanas rectangulares, desnudas y mal iluminadas. Todo muy lúgubre, y para nada en consonancia con el estilo característico de la comarca. Golpearon con fuerza la puerta exterior y llamaron a voces, pero al principio no obtuvieron respuesta. De pronto, ante el asombro de los recién llegados, alguien sopló un cuerno, y las luces se apagaron en las ventanas. Una voz gritó en la oscuridad: ¿Quién llama? ¡Fuera! ¡No pueden entrar! ¿No han leído el letrero? Prohibida la entrada entre la puesta y la salida del sol. No podemos leer el letrero en la oscuridad, respondió Sam con la voz en el cuello. Y sí, en una noche como esta, hobbits de la comarca tienen que quedarse fuera bajo la lluvia. Arrancaré tu letrero tan pronto como lo encuentre. En respuesta, una ventana se cerró con un golpe y una multitud de hobbits provistos de linternas emergió de la casa de la izquierda. Abrieron la primera puerta y algunos de ellos se acercaron al puente. El aspecto de los viajeros pareció amedrentarlos. «Acércate», dijo Merry, que había reconocido a uno de los hobbits. «¿No me reconoces, Hob Guardacercas?» «Hob Guardacercas, soy yo, Merry Brandigamo, y me gustaría saber qué significa todo esto, y qué hace aquí un gamuno como tú. Antes estabas en la puerta del cerco». «¡Misericordia! Si es el señor Merry, y en uniforme de combate», exclamó el viejo Hob, pero como si decían que estaba muerto, desaparecido en el bosque viejo, eso decían. Me alegro de verlo vivo, de todos modos. Entonces acaba de mirarme boquiabierto espiando entre los barrotes y abre la puerta, dijo Merry. «Lo siento, señor Merry, pero tenemos órdenes». «¿Órdenes de quién?» «Del jefe, allá arriba, en bolsón cerrado». «¿Jefe? ¿Jefe? ¿Te refieres al señor Lozo?», preguntó Frodo. «Supongo que sí». «Sí, señor Bolsón, pero ahora tenemos que decir el jefe, nada más». «¿De veras?», dijo Frodo. «Bueno, me alegro al menos que haya prescindido de Bolsón, pero ya es hora de que la familia se encargue de él y lo ponga en su justo lugar». Entre los hobbits que estaban del otro lado de la puerta se hizo un silencio. «No le hará bien a nadie hablando de esa manera», dijo uno. «Llegará a oídos de él, y si se mete en tanta bulla despertarán al hombre grande que ayuda al jefe». «Lo despertaremos de alguna forma que sorprenderá», dijo Merry. «Si lo que quieres decir es que ese maravilloso jefe tiene rufianes a sueldo venidos quién sabe de dónde, entonces no hemos regresado demasiado pronto». Se apió del pony de un salto al ver el letrero a la luz de las linternas. Lo arrancó y lo arrojó del otro lado de la puerta. Los hobbits retrocedieron sin decidirse a abrir. «Adelante, Pippin, con nosotros 2 bastará». Merry y Pippin se encaramaron a la puerta y los hobbits huyeron precipitadamente. Sonó un cuerno, en la casa más grande, la de la derecha. Una figura pesada y corpulenta se recortó bajo la luz del portal. «¿Qué significa todo esto?», gruñó mientras se acercaba. «Con que violando la entrada, Largo de aquí o los acagotaré a todos». Se detuvo de golpe al ver el brillo de las espadas. «Bill Helechal», dijo Merry.
Si dentro de 10 segundos no has abierto esta puerta, tendrás que arrepentirte. Conocerás el frío de mi acero, si no obedeces. Y cuando la hayas abierto, tiras por ella y no volverás nunca más. Eres un rufián y un bandolero. Bill Hellechal, acobardado, se arrastró hasta la puerta y la abrió. «Dame la llave», dijo Mary. El bandido se la arrojó a la cabeza y escapó hacia la oscuridad. Cuando pasaba junto a los ponis, uno de ellos le lanzó una cos que lo alcanzó en plena carrera. Con un alarido se perdió en la noche y nunca más volvió a saberse de él. Fíjate que ahí sí no sé qué se refiere con una cos, una patada, una herbilla, le aventó algo, le escupieron en la cara, le jalaron su pelo. Bill Hellechal, ya. Buen trabajo, Bill, dijo Sam refiriéndose al pony. Ahí va el famoso hombre grande, dijo Mary. Más tarde iremos a ver al jefe. Lo que ahora queremos es alojamiento por esta noche. Y como parece que han demolido la posada del puente, para levantar este caserío tétrico, ustedes tendrán que acomodarnos. Lo siento, señor Mary, dijo Job, pero no está permitido. ¿Qué no está permitido? Alojar huéspedes imprevistos y consumir alimentos de más de esas cosas, dijo Job. ¿Qué diantre pasa?, preguntó Mary. ¿Han tenido un año malo o qué? Creía que el verano había sido espléndido y la cosecha óptima. Bueno, sí, el año fue bastante bueno, dijo Job. Cultivamos mucho y de todo, pero no sabemos a dónde va a parar. Son esos recolectores y repartidores. Supongo que andan por aquí contando y midiendo y llevándoselo todo para almacenarlo. Es más lo que recolectan que lo que reparten. La mayor parte de las cosas nunca las volvemos a ver. Oh, ya basta, dijo Pippin bostezando. Todo esto es demasiado fatigoso para mí esta noche. Tenemos víveres en nuestros sacos. Danos solo un cuarto donde echarnos a descansar. De todos modos, será mejor que muchos de los lugares que hemos conocido. Los hobbits de la puerta todavía parecían inquietos, pues era evidente que se estaba quebrantando alguna norma. Pero era imposible tratar de contradecir a 4 viajeros tan autoritarios, todos armados por añadidura, y 2 de ellos, excepcionalmente altos y fornidos. Frodo ordenó que volvieran a cerrar las puertas. De todos modos, parecía justificado montar guardia mientras hubiese bandidos merodeando. Los 4 compañeros entraron en la casa de los guardianes y se instalaron en lo más cómodamente que pudieron. Era desnuda e inhóspita, con un hogar miserable, en el que el fuego siempre se apagaba. En los cuartos de la planta alta había pequeñas hileras de camastros duros, y en cada una de las paredes un letrero y una lista de normas. Pippin los arrancó de un tirón. No tenían cerveza y muy poca comida, pero los viajeros compartieron lo que traían y todos disfrutaron de una cena aceptable. Y Pippin quebrantó la norma 4 poniendo en el lugar la mayor parte de la ración de leña del día siguiente. Bueno, ¿qué les parece si fumamos un poco mientras nos cuentan las novedades de la comarca?, dijo. No hay hierba para pipa, dijo Job, y las reservas parecen haber desaparecido. Perdón, no hay hierba para pipa ahora, dijo Job, y la que hay se la han guardado los hombres del jefe. Todas las reservas parecen haber desaparecido. Lo que hemos oído es que carretones enteros de hierba partieron por el camino verde desde la Cuaderna del Sur, a través del vado de Sarn. Eso fue al principio del año pasado, después de la partida de ustedes, pero ya antes lo habían estado sacando en secreto de la comarca, en pequeñas cantidades. Ese loto. Si era el pico, guardaceras, gritaron varios hobbits. Sabes que no está permitido hablar así. El jefe se enterará y todos nos veremos en figurillas. No tendría por qué enterarse de nada si algunos de los presentes no fueran soplones, replicó Job enfurecido. Está bien, dijo Sam. Es suficiente, no quiero saber nada más. Ni bienvenida, ni cerveza, ni hierba para pipa, y un montón de normas y de cháchara digna de los orcos. Esperaba descansar, pero por lo que veo, tenemos afanes y problemas por delante. Vamos a dormir y olvidémonos de todo mañana. Ay, qué bonita recibida, güey. Así son de agradables los vecinos. Siempre. Dímelo, créemelo, que he vivido como en 8 estados de esta República Mexicana hermosa. Los vecinos siempre son un asco. No puede ser que yo tenga tan mala suerte. Era evidente que el nuevo jefe tenía miedos para enterarse de las novedades. Tenía medios para enterarse de las novedades. Desde el puente hasta Bolsón Cerrado había unas 40 millas largas, pero alguien las había recorrido a gran velocidad y Frodo y sus amigos no tardaron en descubrirlo. No tenían aún planes definidos, pero pensaban de algún modo en ir todos juntos a Crícaba y descansar ahí un tiempo. Ahora, sin embargo, viendo cómo estaban las cosas, decidieron ir directamente a Hobbiton. Así pues, al día siguiente, tomaron el camino y marcharon a un trote lento pero constante. Aunque el viento había amainado, el cielo seguía gris,
y el país tenía un aspecto triste y desolado. Pero al fin y al cabo era el 1 de noviembre, en las postrimerías de otoño. No obstante, le sorprendió ver tantos incendios y humaredas que brotaban desde muchos sitios en los alrededores. Una gran nube trepaba a lo lejos hacia el bosque cerrado. Al caerle de la tarde, llegaron a las cercanías de los Ranales, una aldea situada sobre el camino, a unas 22 millas del puente. Ahí tenían la intención de pasar la noche. El leño flotante de los Ranales era una buena posada. Pero cuando llegaron al extremo de esta aldea encontraron una barrera con un gran letrero que decía «Camino cerrado», y detrás de la barrera un nutrido pelotón de oficiales de la comarca provistos de garrotes con plumas y en los sombreros. Tenían una actitud arrogante y al mismo tiempo temerosa. «¿Qué es todo esto?», dijo Frodo, casi tentado al soltar la carcajada. «Es lo que es, señor Bolsón», dijo el jefe de los oficiales, un hobbit con 3 plumas. «Están ustedes arrestados por violación a la puerta, por destrucción de normas y por ataque de guardianes, y por transgresiones reiteradas, y por haber pernoctado en los edificios de la comarca sin autorización, y por sobornar a los guardias con comida». «¿Y qué más?», dijo Frodo. «Con esto basta para empezar», dijo el jefe de los oficiales de la comarca. «Si usted quiere, yo podría agregar algunos motivos más», dijo Sam. «Por insultar al jefe, por tener ganas de estamparle un puñetazo en la facha granjulienta y por pensar que los oficiales de la comarca parecen una tropilla de fantoches». «Oiga, don, ya basta. Por lo del jefe tienen que acompañarnos sin chistar. Ahora los llevaremos a Del Agua y los entregaremos a los hombres del jefe. Y cuando él se haya ocupado del caso, podrán decir lo que tengan que decir. Pero si no quieren quedarse en las celdas demasiado tiempo, yo si fuera ustedes, pondría punto en boca». Ante la decepción de los oficiales de la comarca, Frodo y sus compañeros estallaron en carcajadas. «No sea ridículo», dijo Frodo. «Yo voy a donde me place y cuando se me da la gana. Y da la casualidad que ahora iba a Bolsón Cerrado por negocios. Pero si insisten en acompañarnos, bueno, es asunto de ustedes». «Muy bien, señor Bolsón», le dijo el jefe empujando hacia un lado la barrera. «Pero no olvide que está bajo arresto». «No lo olvidaré», dijo Frodo. «Jamás. Pero quizá pueda perdonarlo. Y ahora, porque no pienso ir más lejos por hoy, si tiene la amabilidad de escoltarme hasta el leño flotante, le quedaré muy agradecido». «No puedo hacerlo, señor Bolsón. La posada está clausurada. Hay una casa de oficiales de la comarca en el otro extremo de la aldea. Los llevaré ahí». «Está bien», dijo Frodo. «Vayan ustedes adelante, y nosotros los seguiremos». Sam había estado observando a todos los oficiales y descubrió a un conocido. Ven aquí, Robin Madriguera», llamó. «Quiero hablarte un momento». Tras una mirada tímida al jefe que aunque parecía enfurecido, no se atrevió a intervenir. El oficial Madriguera se separó de la fila y se acercó a Sam, que se había apiadado del pony. «Escúchame, botarate», dijo Sam. «Tú que eres de Hobbiton, bien podrías tener un poco más de sentido común. ¿Qué es esto de venir a detener al señor Frodo y todo lo demás? ¿Y qué historia es esa de la posada tan clausurada?» «Están todas clausuradas», dijo Robin. «El jefe no tolera la cerveza. O por lo menos así empezó la cosa. Pero los hombres del jefe se la guardan para ellos. Y tampoco tolera que la gente ande de aquí para allá. De modo que si eso se proponen, tendrán que ir a la casa de los oficiales y explicar los motivos». «Tendría que darte vergüenza andar mezclado en tan tamaña estupidez», dijo Sam. «En otros tiempos en una taberna te gustaba más por dentro que por fuera. Siempre andabas metiendo en ellas las narices, en las horas de servicio o en las de licencia». «Y aún lo haría, Sam, si pudiera. Pero no seas duro conmigo. ¿Qué puedo hacer? Tú sabes por qué me metí de oficial de la comarca hace 7 años, antes de que empezara todo esto. Me daba la oportunidad de recorrer el país y de ver gente, y de enterarme de las novedades y de saber dónde tiraban la mejor cerveza. Pero ahora es diferente. Pero igual puedes renunciar, abandonar el puesto, si ya no es más un trabajo respetable», dijo Sam. «No está permitido», dijo Robin. «Si oigo decir varias veces más no está permitido», dijo Sam, «estallaré de furia». «No lamentaría verlo, te lo aseguro», dijo Robin bajando la voz. «Si todos juntos estalláramos de furia alguna vez, algo se podría hacer. Pero son esos hombres, Sam, los hombres del jefe. Están en todas partes y si alguno de nosotros, la gente pequeña, trata de reclamar sus derechos, se lo llevan a las celdas a la rastra. Primero apresaron al viejo Pasteleón, Will Pie Blanco, al alcalde y luego a muchos más. Y en los últimos tiempos las cosas han empeorado. Ahora les pegan a menudo». «Entonces, ¿por qué haces lo que ellos te ordenan?», le dijo Sam indignado. «¿Quién te mandó a los Ranales?». «Nadie. Vivimos aquí, en la casa grande de los oficiales. Ahora somos el primer pelotón de la Cuaderna del Este. Hay centenares de oficiales de la comarca. Y todavía necesitan más, con todas estas nuevas normas. La mayor parte está en esto contra su voluntad. Pero no todos. Hasta en la comarca hay gente a quien le gusta meterse en los asuntos ajenos y darse importancia. Y todavía los hay peores,
Hay unos cuantos que hacen de espías para el jefe y para sus hombres. Asco la gente que traiciona a su propia gente, güey. Por arrastrados, además, güey. Qué asco me dan. Se parecen así como les dicen en la sociedad que vivimos, policías. Ah, fue así como se enteraron de nuestra llegada, ¿no? Preguntó Sam. Justamente. Nosotros ya no tenemos el derecho de utilizarlo, pero ellos emplean el viejo servicio postal rápido y mantienen postas especiales en varios lugares. Uno de ellos llegó anoche de surcos blancos con un mensaje secreto, y otro lo llevó desde aquí. Y esta tarde se recibió un mensaje diciendo que ustedes tenían que ser arrestados y conducidos a Delagua, no a las celdas directamente. Por lo que parece, el jefe quiere verlos cuanto antes. No estarán tan ansiosos cuando el señor Frodo haya acabado con él, dijo Sam. La casa de los oficiales de la comarca en los Ranales les pareció tan sólida como la del puente. Era de ladrillos toscos y descoloridos, mal ensamblados, y tenía una sola planta, pero las mismas ventanas estrechas por dentro era húmeda e inhóspita. Pero las mismas ventanas estrechas. Por dentro era húmeda e inhóspita. Y la cena fue servida en una mesa larga y desnuda que no había sido fregada en varias semanas. Y la comida no merecía un marco mejor. Los viajeros se sintieron felices cuando llegó la hora de abandonar aquel lugar. Estaban unas 18 millas de Delagua y a las 10 de la mañana se pusieron en camino. Y habían partido bastante más temprano si la tardanza no hubiese irritado tan visiblemente al jefe de los oficiales. El viento del oeste había cambiado y ahora soplaba del norte, y aunque el frío había recrudecido, ya no llovía. Fue una comitiva bastante cómica la que partió de la villa. Si bien los contados habitantes que salieron a admirar el atuendo de los viajeros no parecían estar muy seguros de si les estaba permitido reírse, una docena de oficiales de la comarca habían sido designados para escoltar a los prisioneros. Pero Merry los obligó a caminar delante, y Frodo y sus amigos los siguieron cabalgando. Merry, Pippin y Sam, sentados a sus anchas, iban riéndose y charlando y cantando, mientras los oficiales avanzaban solemnes, tratando de parecer severos e importantes. Frodo, en cambio, iba en silencio, y tenía un aire triste y pensativo. ¿Quién crees que sea, güey? Yo no lo sé, tengo mis sospechas de un señor que corrieron de una torre, pero ¿quién crees tú que sea el hombre blanco? Perdón, el hombre malo que tiene apoderada la comarca. Y güey, pensándolo bien, ¿cuál es la pinche afición que tenemos nosotros, la humanidad, con las torres? La última persona con quien se cruzaron al pasar fue un viejo campesino robusto que estaba podando un cerco. «¡Hola, hola!», gritó con sorna. «¿Ahora quién ha arrestado a quién?». Dos de los oficiales se separaron inmediatamente del grupo y fueron hacia el anciano. «Jefe», dijo Merry, «ordéneles a esos dos que vuelvan a la fila si no quiere que yo me encargue de ellos». A una orden cortante del cabecilla, los dos hobbits volvieron malhumorados. «¿Y ahora?». «Adelante», dijo Merry. Y a partir de ese momento los jinetes marcharon a un trote bastante acelerado, como para obligar a los oficiales a seguirlos a todo correr. Salió el sol, y a pesar del viento frío pronto estaban sudando y resollando. En la piedra de las 3 cuadernas se dieron por vencidos. Habían caminado casi 14 millas con un solo descanso al mediodía. Ahora eran las 3 de la tarde. Estaban hambrientos, tenían los pies hinchados y doloridos, y no podían seguir ese paso. «Y bien, tómense todo el tiempo que necesiten», dijo Merry. «Nosotros continuamos». «Adiós, Robin», dijo Sam. «Te esperaré en la puerta del dragón verde si no has olvidado dónde está. No te distraigas por el camino». «Esto es una infracción al arresto», dijo el jefe con desconsuelo. «Y no respondo por las consecuencias. Todavía pensamos cometer muchas otras infracciones, y no le pediremos que responda», dijo Pippin. «Buena suerte». Y así se lidia con la autoridad que con su sed de reglas y leyes te controla. Los viajeros continuaron al trote y cuando el sol empezó a descender hacia las quebradas blancas, lejanos sobre la línea del horizonte, llegaron al Delagua, al gran lago de la villa, y ahí recibieron el primer golpe verdaderamente doloroso. Eran las tierras de Frodo y de Sam. Ahora sabían que no había en el mundo un lugar más querido para ellos. Muchas de las casas que habían conocido ya no existían. Algunas parecían haber sido incendiadas. La encantadora hilera de negras cuevas hobbits en el margen norte del lago parecía abandonada, y los jardines que de antaño descendían hasta el borde del agua habían sido invadidos por malezas. Peor aún, había toda una hilera de lóbregas casas nuevas a la orilla del lago, a la altura que en el camino a Hobbiton corría junto al agua.
Ahí, antes había habido un sendero con árboles. Ahora todos los árboles habían desaparecido. Y cuando miraron consternados al camino que subía a Bolsón Cerrado, vieron a la distancia una alta chimenea de ladrillos. Vomitaba un humo negro en el aire del atardecer. Sam estaba fuera de sí. «Yo marcho adelante, señor Frodo», gritó. «Voy a ver qué está pasando. Quiero encontrar al tío». «Antes, nos convendría saber qué nos espera, Sam», dijo Merry. «Sospecho que el jefe debe tener una pandilla de rufianes al alcance de la mano. Necesitamos encontrar a alguien que nos diga cómo andan las cosas por estos parajes». Por la aldea del agua todas las casas y cavernas estaban cerradas, y nadie salió a saludarlos. Esto les sorprendió, pero no tardaron en descubrir el motivo cuando llegaron al Dragón Verde, el último edificio del camino a Hobbiton, ahora desierto y con los vidrios rotos. Les alarmó ver a una decena de hombres corpulentos y malcarados que holgazaneaban, recostados contra la pared de la taberna. Tenían la piel cetrina y la mirada torcida y taimada. «Como aquel amigo de Ovil L. Challenbrie», dijo Sam. «Como muchos de los que vi en Isengard», murmuró Merry. Los bandidos empuñaban garrotes y llevaban cuernos colgados del cinturón, pero por lo visto no tenían otras armas. Al ver a los viajeros se apartaron del muro y atravesándose en el camino le cerraron el paso. «¿A dónde creéis que vais?», dijo uno, el más corpulento y de aspecto más maligno. «Para vosotros el camino se interrumpe aquí. ¿Y dónde están esos bravos oficiales?» «Vienen caminando despacio», contestó Merry, con los pies un poco doloridos quizá. «Les prometimos esperarlos aquí». «Garn, ¿qué os dije?», dijo el bandido volviéndose a sus compañeros. «Le dije a Sarquino que no se podía confiar en esos pequeños imbéciles. Tenían que haber enviado a algunos de los nuestros». «¿Y eso en qué habría cambiado las cosas?», dijo Merry. «En este país no estamos acostumbrados a los bandoleros, pero sabemos cómo tratarlos». «Bandoleros, dijo el hombre. «No me gusta nada ese tono. O lo cambias o te lo cambiaremos. A vosotros, la gente pequeña, se nos han subido los humos a la cabeza. No confiéis demasiado en el buen corazón del jefe. Ahora ha venido Sarquino, y él hará lo que Sarquino diga». «¿Y qué puede ser eso?», preguntó Frodo con calma. «Este país necesita que alguien lo despierte y lo haga marchar como es debido», dijo el otro. «Si eso es lo que Sarquino hará, y con mano dura, si lo obligan. Necesitáis un jefe más grande, y lo tendréis antes que acabe el año. Si hay nuevos disturbios, entonces aprenderéis un par de cositas, ratitas miserables». «Me alegra de veras conocer vuestros planes», dijo Frodo. «Ahora mismo iba a hacerle una visita al señor Lotho, y es muy posible que a él también le interese conocerlos». El bandido se echó a reír. «Lotho los conoce muy bien, no te preocupes. Él hará lo que Sarquino diga, porque si un jefe crea problemas, nosotros nos encargamos de cambiarlo. ¿Entiendes? Y si la gente pequeña trata de meterse donde no la llaman, sabemos cómo sacarlos del medio. ¿Entiendes?» «Sí, entiendo», dijo Frodo. «Para empezar, entiendo que estáis atrasados de noticias. Han sucedido muchas cosas desde que abandonasteis el sur. Tu tiempo ya ha pasado, y el de todos los demás rufianes. La Torre Oscura ha sucumbido, y en Gondor hay un rey. E Isengard ha sido destruida y vuestro preciado amo es ahora un mendigo errante en las tierras salvajes. Me crucé con él por el camino. Ahora serán los mensajeros del rey los que remontarán el camino verde, no los matones de Isengard». El hombre le clamó la mirada y sonrió con sarcasmo. «Un mendigo errante de las tierras salvajes. ¿De veras? Pavonete si quieres, renacuajo presumido. De todas maneras no pensamos movernos de este amable país donde ya habéis holgazaneado de sobra. Mensajeros del rey». Chaqueó los dedos en las narices de Frodo. «Mira lo que me importa. Cuando vea uno, tal vez me fije en él». Aquello colmó la medida para Pippin y pensó en el campo de Cormalien, y que ahí había un ruflán de mirada oblicua que se atrevía a tildar de renacuajo presumido al portador del anillo. Echó atrás la capa, desenvainó la espada reluciente y la plata y el sable de Gondor centellaron cuando avanzó montado en el caballo. «Yo soy un mensajero del rey», dijo. «Le estás hablando al amigo del rey, y a uno de los más renombrados en todos los países del oeste. Eres un rufián y un imbécil. Ponte de rodillas en el camino y pide perdón o te traspasaré con este acero, perdición de los trolls». La espada relumbró a la luz del poniente. También Merry y Sam desenvainaron las espadas y se adelantaron puestos a respaldar el desafío de Pippin. Pero Frodo no se movió. Los bandidos retrocedieron. Hasta entonces se habían limitado a amedrentar e intimidar a los campesinos de Bree y maltratar a los azorados hobbits. Temerarios de espadas brillantes y miradas torvas, eran una sorpresa inesperada. Y las voces de estos recién llegados tenían un tono que ellos nunca habían escuchado. Los helaba de terror.
«Largaos», dijo Merry. «Si volvéis a turbar la paz en esta aldea, lo lamentaréis». Los 3 hobbits avanzaron y los bandidos dieron media vuelta y huyeron despavoridos por el camino de Hobbiton. Pero mientras corrían hicieron sonar los cuernos. «Bueno, es evidente que no hemos regresado demasiado pronto», dijo Merry. «Ni un día. Tal vez demasiado tarde. Al menos para salvar al ozo», dijo Frodo. «Es un pobre imbécil, pero le tengo lástima». «¿Salvar al Otto? ¿Pero qué demonios quieres decir?», preguntó Pippin. «Destruirlo», decía yo. «Me parece que tú no comprendes bien lo que sucede, Pippin», dijo Frodo. «Loto nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran a este extremo. Ha sido un tonto y un malvado. Y ahora está en una trampa. Los bandidos han tomado las riendas, recolectando, robando y abusando, y manejando, destruyendo las cosas a su gusto de ellos, y en el nombre de él, y ni siquiera en nombre de él por mucho tiempo más. Ahora es un prisionero en Bolsón Cerrado, y ha de estar muy atemorizado, me imagino. Tendríamos que intentar rescatarlo». «Eso sí que es inaudito», exclamó Pippin. «Como broche de oro de nuestros viajes, nunca me lo habría imaginado. Venir a combatir con bandidos y con semiorcos en la comarca misma. Y además, para salvar al Loto Granujo». «¿Combatir?», dijo Frodo. «Bueno, supongo que podría llegarse a eso. Pero recordad, no ha de haber matanza de hobbits, por más que se hayan pasado al otro bando. Que se hayan pasado de verdad, quiero decir, no que obedezcan por temor las órdenes de los bandidos. Jamás en la comarca un hobbit mató a otro hobbit con intención, y no vamos a empezar ahora. Y en la medida que puede evitarse no se matará a nadie. Así que conservad la calma hasta el final». «Pero si hay muchos de estos bandidos, habrá lucha», dijo Merry. «Con sentirte horrorizado y triste, no rescatarás al Otto, ni salvarás a la comarca, mi querido Frodo». «No», dijo Pippin. «No será tan fácil amedrentarlos de nuevo. Esta vez los tomamos por sorpresa. ¿Oíste sonar los cuernos? Es indudable que andan otros por las cercanías, y cuando sean más numerosos se sentirán mucho más audaces. Tendremos que buscar algún sitio donde refugiarnos esta noche. Al fin y al cabo, no somos más que 4, aunque estemos armados». «Se me ocurre una idea», dijo Sam. «Vayamos a lo del viejo Tom Cotto, allá abajo en el Sendero del Sur. Siempre fue de agallas y tiene un montón de hijos que toda la vida fueron amigos míos». «No», dijo Merry, «no tiene sentido refugiarse. Eso es lo que la gente ha estado haciendo, y lo que a los bandidos les gusta. Caerán sobre nosotros en pandilla, nos acorralarán y nos obligarán a salir por la fuerza. O nos quemarán vivos. No, tenemos que hacer algo y pronto». «¿Hacer qué?», dijo Pippin. «Sublevar a toda la comarca», dijo Merry. «Ahora, despertar a todo el mundo. Odian todo esto, es evidente. Todos excepto tal vez 1 o 2 bribones, y unos pocos imbéciles que quieren sentirse importantes, pero que en realidad no entienden nada de lo que está pasando. Pero la gente de la comarca ha vivido tan cómoda y tranquila durante tanto tiempo que no sabe qué hacer. Sin embargo, una chispa bastará para encender los ánimos. Los hombres del jefe tienen que saberlo. Tratarán de aplastarnos y eliminarnos rápidamente. Nos queda muy poco tiempo. Sam, ve tú de una corrida a la granja de Cotto si quieres. Es el personaje más importante de por aquí. Y el más decidido. Vamos, vamos, voy a tocar el cuerno de Rohan y les haré escuchar una música como nunca la han oído». Fíjate que me estaba preguntando por qué Hollywood decidió ignorar este capítulo. Ahora lo entiendo. Cabalgaron de regreso al centro de la aldea. Ahí, Sam dobló y partió al galope por el sendero que conducía al sur, a casa de los Cotto. No se había alejado mucho cuando de pronto oyó la clara llamarada de un cuerno que se elevaba vibrando. Resonó a lo lejos, más allá de las colinas y de los campos. Y era tan imperiosa aquella llamada que el propio Sam estuvo a punto de dar media vuelta y regresar a la carrera. El pony se encabritó y relinchó. «Adelante, muchacho, adelante», le gritó Sam. «Pronto regresaremos». Un instante después notó que Merry cambiaba de tono, y el toque de alarma de los gamos se elevó, estremeciendo el aire. «Despertad, despertad, peligro, fuego, enemigos, despertad, fuego, enemigos, despertad». Sam oyó a sus espaldas una batahola de voces y el estrépito de puertas que se cerraban de golpe. Delante de él se encendían luces en el anochecer. Los perros ladraban, había rumor de pasos precipitados. No había llegado aún el final del sendero, cuando vio al granjero Cotto que corría a su encuentro con 3 de sus hijos, el joven Tom y Alegre y Nick. Llevaban hachas y le cerraron el paso. «No, no es uno de los bandidos», dijo la voz grave del granjero. «Por la estatura parece un hobbit, pero está vestido de una manera estrafalaria.
gritó. ¿Quién eres y a qué viene todo este alboroto? Soy Sam Gamgee. Estoy de vuelta. El granjero Cotto se le acercó y lo observó un rato en la penumbra. Bien, exclamó. La voz es la misma, y tu cara no se ve peor de lo que era, Sam. Pero no te había reconocido en la calle, con esa vestimenta. Has estado en el extranjero, dicen. Te dábamos por muerto. Eso sí que no, dijo Sam. Ni tampoco el señor Frodo. Está aquí con sus amigos, y esto mismo es la causa de todo el alboroto. Está sublevando a la población de la comarca. Vamos a echar de aquí a todos esos rufianes y también al jefe que tienen. Y estamos empezando. Bien, bien, exclamó el granjero Cotto. Así que la cosa ha empezado por fin. De un año a esta parte me ardía la sangre, pero la gente no quería ayudar. Y yo tenía que pensar en mi mujer y en Rosita. Estos rufianes no se arredran ante nada. Pero vamos ya, muchachos. Del agua se ha revelado. Tenemos que estar ahí. Insisto, güey, ahora entiendo por qué este capítulo lo omitieron estratégicamente en la película. Imagínate que nosotros, las hormigas, nos demos cuenta que nos podemos comer. ¿Cómo era el de la película, güey? A los 100 pies. No eran 100 pies, eran... No me acuerdo cómo se llaman esos grillotes. Pero... ¿y la señora Cotto y Rosita? Dijo Sam. No es prudente dejarles solas. Mi Nibs está con ellas. Pero puedes ir a ayudarlos si tienes ganas, dijo el granjero Cotto con una sonrisa. Y él y sus hijos partieron a todo correr hacia la aldea. Sam se apresuró a entrar en la casa. En el escalón más alto del fondo del patio, la señora Cotto y Rosita estaban a pie del punto junto a la gran puerta redonda. Y Nibs aguardaba frente a ellas, blandiendo una horquilla de heno. Soy yo, anunció Sam todavía trotando. Sam Gamgee. Así que no trates de ensartarme, Nibs. De todos modos llevo puesta una cota de malla. Se apeó del pony de un salto y trepó los escalones. Los Cotto lo observaron en silencio. Buenas noches, señora Cotto, dijo Sam. Hola, Rosita. Hola, Sam, dijo Rosita. ¿Por dónde has andado? Decían que habías muerto, pero yo te he estado esperando desde la primavera. ¿Tú? No tenías mucha prisa, ¿no es cierto? Tal vez no, respondió Sam sonrojándose, pero ahora sí la tengo. Nos estamos ocupando de los bandidos y tengo que volver con el señor Frodo. Pero quise venir a echar un vistazo, a ver cómo estaba la señora Cotto. ¿Y tú? Rosita. Estamos bien, gracias, dijo la señora Cotto. O al menos estaríamos bien si no fuese por esos rufianes. Bueno, vete, dijo Rosita. Si has estado cuidando al señor Frodo todo este tiempo, ¿cómo se te ocurre dejarlo solo ahora? Justo cuando las cosas se ponen más difíciles. Mi vida. Aquello fue demasiado para Sam. O necesitaba una semana para contestarle. O no le decía nada. Bajó los escalones y volvió a montar el pony. Pero en el momento en el que se disponía a partir, Rosita llegó corriendo. Luces muy bien, Sam, dijo. Vete ahora, pero cuídate. Y vuelve en cuanto hayas arreglado cuentas con los bandidos. Ándale, cabrona. Todas las Rositas son iguales, güey. Todas. Son Rositas. ¡Ah! Sam regresó y encontró en pie a toda la villa, además de numerosos muchachos más jóvenes, y ya se habían reunido más de un centenar de hobbits fornidos, provistos de hachas, martillos pesados, cuchillos largos y gruesos y bastones, y algunos llevaban arcos de caza, y continuaban llegando otros de las granjas vecinas. El poder está en la fuerza, amigos míos. Algunos de los aldeanos habían encendido una gran hoguera, solo para animar la venada, y porque era además una de las cosas prohibidas por el jefe. Las llamas trepaban cada vez más brillantes a medida que avanzaba la noche. Otros, a las órdenes de Merry, estaban levantando barricadas a través del camino, a la entrada y a la salida de la aldea. Cuando los oficiales de la comarca se toparon con la primera barricada, quedaron estupefactos, pero tan pronto como vieron que las cosas pintaban mal, la mayoría se quitó las plumas y se plegó a la revuelta. Los otros huyeron furtivamente. Sam encontró a Frodo y a sus amigos junto al fuego discurriendo con el viejo Tom Cotto, y rodeados de una multitud de gente desde el agua que los miraba con admiración. «¿Y bien? ¿Cuál es el próximo movimiento?», dijo el granjero Cotto. «No sé decirlo», respondió Frodo. «Hasta tanto no tenga más información. ¿Cuántos son los bandidos?». «Es difícil saberlo», dijo Cotto. «Andan siempre aquí y allá yendo y viniendo. A veces hay 50 en las barracas, allá en lo alto del camino a Hobbiton, pero salen de correrías a robar y a recolectar, como ellos dicen.
De todos modos, rara vez hay menos de una veintena alrededor del jefe, como lo llaman, y él está en Bolsón Cerrado, o estaba, pero ya no sale. En realidad, nadie lo ha visto desde hace unas 2 semanas, pero los hombres no dejan que nadie se acerque. Pero Hobbiton no es el único lugar en el que están acuartelados, ¿no?, dijo Pippin. No, para colmo de males, dijo Cotto. Hay un buen puñado ahí abajo en el sur, en el Valle Largo, y cerca del vado del Sarn, dicen, y algunos más escondidos en el bosque cerrado. Ya han construido barracas en el cruce y están en las celdas agujeros. En las celdas agujeros, como ellos las llaman. Los viejos almacenes subterráneos en Cebada Grande, que han transformado en prisiones para los que se atreven a enfrentarlos. Sin embargo, estimo que no hay más de 300 en toda la comarca, y tal vez menos. Podemos dominarlos si nos mantenemos unidos. ¿Tienen armas?, preguntó Mary. Látigos, cuchillos y garrotes. Suficiente para el sucio trabajo que hacen. Al menos, eso es lo que han mostrado hasta ahora, dijo Cotto. Pero sospecho que sacarán a relucir otras, en caso de lucha. De todos modos, algunos tienen arcos. Han matado a 1 o 2 de los nuestros. ¿Ya ves, Frodo?, dijo Mary. Sabía que tendríamos que combatir. Bueno, ellos empezaron la matanza. No exactamente, dijo Cotto. O en caso no. No fueron ellos los que empezaron con las flechas. Los Tuk empezaron. Se da cuenta, señor Peregrine. El padre de usted nunca lo pudo tragar al tal Loto, desde el principio. Decía que si alguien tenía derecho a darse aires de jefes a esta hora del día, era el propio Taín de la comarca, y que no ningún advenedizo. Y cuando Loto lo mandó a los hombres, no hubo modo de convencerlo. Los Tuk son afortunados. Ellos tienen esas cavernas profundas allá en las colinas verdes, los grandes Smials y todo eso. Y no, los bandidos no pueden llegar hasta ahí. Y los Tuk no los dejaban entrar a sus tierras. Si se atreven a hacerlo, los persiguen. Los Tuk mataron a 3 que andaban robando y merodeando. Desde entonces los bandidos se volvieron más feroces, y ahora vigilan de cerca la tierra de los Tuk. Ya nadie entra, ni sale de ahí. ¡Un hurra por los Tuk!, gritó Pippin. Pero ahora alguien tendrá que entrar. Me voy a los Smials. ¿Alguien desea acompañarme a Alforzada? Pippin partió con una media docena de muchachos, todos montados en ponis. «Hasta pronto», gritó. «A campo traviesa hay solo unas 14 millas. Por la mañana estaré de vuelta con todo un ejército de Tuk». Desaparecieron en la oscuridad mientras la gente los aclamaba y Mary los despedía con un toque de un cuerno. «Como quiera que sea», dijo Frodo, a todos los que se encontraban alrededor. «No quiero que haya matanza, ni aun de los bandidos, a menos que sea necesario para impedir que dañen a los hobbits». «De acuerdo», dijo Mary. Se nos olvidaba que... no es cierto, eso no dice. «Pero creo que de un momento a otro tendremos la visita de la pandilla de Hobbiton, y no van a venir precisamente a platicar. Procuraremos tratarlos con ecuanimidad, pero tendremos que estar preparados para lo peor. Tengo un plan». «Muy bien», dijo Frodo. «Tú te encargarás de los preparativos». En aquel momento algunos hobbits que habían sido enviados a Hobbiton regresaron a todo correr. «Ya llegan», dijeron, «una veintena o más, pero 2 han tomado hacia el este a campo traviesa». «Al cruce, me imagino», dijo Cotto, «en busca de refuerzos. 15 millas de ida y 15 de vuelta. No vale la pena preocuparse por el momento». Mary se apresuró a dar las órdenes. El granjero Cotto se encargó de despejar las calles, enviando a todo el mundo a casa, excepto a los hobbits de más edad que contaban con algún tipo de arma. No tuvieron mucho que esperar. Pronto oyeron voces ásperas y pasos pesados, y enseguida vieron aparecer todo un pelotón de bandidos. Al ver la barricada se echaron a reír. No les cabía en la imaginación que en aquel país pequeño hubiese alguien capaz de enfrentar a 20 como ellos. Los hobbits abrieron la barrera y se hicieron a un lado. «Gracias», dijeron los hombres con sorna. «Y ahora pronto a casa y a dormir, antes de que empecemos con los látigos». Y avanzaron por la calle vociferando. «Apagadas las luces, entrad en las casas y quedaos en ellas. De lo contrario, nos llevaremos a 50 y los encerraremos en las celdas durante un año. ¡Adentro! El jefe está perdiendo la paciencia». Nadie hizo ningún caso a aquellas órdenes, pero a medida que los bandidos avanzaban, iban cerrando filas, detrás de ellos y los seguían. Cuando los hombres llegaron a la hoguera, ahí estaba el viejo Cotto, solo, calentándose las manos. «¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?», lo interpeló el cabecilla. El granjero Cotto lo observó con una mirada lenta. «Justamente te iba a preguntar lo mismo», respondió. «Este no es tu país y aquí no te queremos». «Pues bien, nosotros te queremos a ti en todo caso.
dijo el cabecilla. Prendedlo, muchachos, a las celdas, y dadle algo que lo tranquilice un rato. Los hombres avanzaron un paso y se detuvieron. Alrededor de ellos se había alzado un clamor de voces, y lo advirtieron en ese momento en el que el granjero Coto no estaba solo, en la oscuridad. Al filo de la hoguera se encerraba un círculo de hobbits que había salido en silencio de entre las sombras. Eran unos 200, y todos armados. Merry dio un paso adelante. «Ya nos hemos conocido», le dijo al cabecilla, «y te advertí que no volvieras a aparecer por aquí. Ahora te vuelvo a advertir. Estás a plena luz y rodeado de arqueros. Si te atreves a poner un solo dedo en este hobbit, o en cualquier otro de los presentes, serás hombre muerto. Dejad en el suelo todas las armas». El cabecilla echó una mirada en torno. Estaba atrapado, pero con 20 secuaces para respaldarlo. No tenía miedo. Conocía poco y mal a los hobbits para darse cuenta del peligro en que se encontraba. Envalentonado decidió luchar. No le iba a ser difícil abrirse paso. «¡A la carga, muchachos!», gritó. «¡Duro con ellos!». Esgrimiendo un largo puñal en la mano izquierda y un garrote en la derecha, se abalanzó contra el círculo de hobbits, procurando escapar hacia Hobbiton. Intentó atacar con violencia a Merry, que le cerraba el paso. Cayó muerto, traspasado por 4 flechas. A los restantes les bastó con eso. Se rindieron. Despojados de las armas y sujetos con cuerdas unos a otros, fueron conducidos a una cabaña vacía que ellos mismos habían construido. Y ahí, atados de pies y manos, los dejaron encerrados con una fuerte custodia. Al cabecilla muerto lo llevaron a la rastra, un poco más lejos, y lo enterraron. «Parece casi demasiado fácil, después de todo, ¿verdad?», dijo Coto. «Yo decía que éramos capaces de dominarlos. Lo que nos faltaba era una señal. Han vuelto en el momento justo, señor Merry». «Todavía queda mucho por hacer», dijo Merry. «Si tus estimaciones son acertadas, aún no hemos dado cuenta ni de la 10ª parte de estos rufianes, pero está oscureciendo. Creo que para el próximo golpe tendremos que esperar a la mañana. Entonces le haremos una visita al jefe». «¿Por qué no ahora mismo?», dijo Sam. «No son mucho más de las 6, y yo quiero ver a tío. ¿Sabe qué ha sido de él, señor Coto?». «No está ni demasiado bien ni demasiado mal, Sam», dijo el granjero. «En Bolsón de tirada derribaron todos los árboles, y ese fue un golpe duro para el viejo. Ahora está en una de esas casas nuevas que construyeron los hombres, cuando todavía hacían algo más que quemar y robar. Apenas una milla de linde del agua, pero me viene a ver cada tanto, cuando puede, y yo cuido de que esté mejor alimentado que algunos de esos pobres infelices. Todo contra las normas, por supuesto. Lo habría alojado en mi casa, pero eso no estaba permitido». «Se lo agradezco de todo corazón, señor Coto, y nunca lo olvidaré», dijo Sam. «Pero quiero verlo. El jefe, ese tal Sarquino, por lo que decían, podría ser algún desaguisado ahí arriba, antes de la mañana». «Está bien, Sam», dijo Coto. «Llévate un par de mozalbetes y ve a buscarlo y tráelo a mi casa. No necesitarás acercarte a la vieja aldea de Hobbiton. En Del Agua, mi alegre te indicará el camino». Sam partió. Merry puso unos centinelas alrededor de la aldea y junto a las barreras durante la noche. Luego fue con Frodo a la casa del granjero Coto. Se sentaron con la familia en la caldeada cocina, y los Coto, por pura cortesía, les hicieron unas pocas preguntas sobre los viajes que habían hecho. Pero en realidad casi no escuchaban las respuestas. Les interesaba mucho más lo que estaba aconteciendo en la comarca. ¡Pam, pam, pam! Nosotros somos la comarca. Nosotros somos los hobbits. ¿Quiénes son los bandidos? Está en ti decidirlo. Pero Frodo no va a venir a salvarnos. «Todo empezó con Granjuto, como nosotros lo llamamos», dijo el viejo Coto. «Granujo. Y empezó apenas se fueron ustedes, señor Frodo. Tenía ideas raras, el granujo. Quería ser el dueño de todo y mandar a todo el mundo. Pronto se descubrió que ya tenía más de lo que era bueno para él, y continuaba acumulando más y más, aunque de dónde sacaba el dinero era un misterio. Molinos y campos de cebada, y tabernas y granjas y plantaciones de hierba para pipa. Ya antes de venir a Bolsón Cerrado, había comprado el molino de Arenas, según parece. Naturalmente, comenzó con las propiedades que le había dejado el padre en la Cuaderna del Sur, y parece que desde hace un par de años estaba vendiendo grandes partidas que sacaban en secreto de la comarca. Pero a fines del año pasado se atrevió a mandar carretones enteros, y no solo de hierba. Los víveres comenzaron a escasear, y el invierno se acercaba. La gente estaba furiosa, pero él sabía cómo responder. Y empezaron a llegar hombres y más hombres, bandidos, casi todos, y algunos se llevaban las cosas con grandes carretas, y otros se quedaban. Y seguían llegando, y antes que nos diéramos cuenta de lo que pasaba,
Los teníamos instalados aquí y allá, y por toda la comarca. Talaban los árboles, hacían excavaciones y construían cobertizos y casas donde y como se les antojaba. Al principio, Granujo pagaba las mercancías y los daños, pero al poco tiempo los hombres empezaron a darse aires y a apropiarse de todo lo que querían. En ese entonces hubo algún descontento, pero no suficiente. El viejo Will, el alcalde, marchó a Bolsón Cerrado a protestar, pero nunca llegó al destino. Los bandidos le echaron mano y se lo llevaron y lo encerraron en una covacha en Cebada Grande. Y ahí está todavía. Desde entonces, poco después del Año Nuevo, no hemos tenido más alcalde. Y el Granujo se hizo llamar jefe de los oficiales de la comarca, o jefe a secas, y hacía lo que se les daba la gana. Y si a alguien se le subían los humos, como ellos decían, corría la misma suerte de Will. Y así las cosas iban de mal en peor. No había hierba de pipa para nadie, excepto para los hombres del jefe. Y como el jefe no soportaba la cerveza, a menos que la bebieran sus hombres, cerró todas las tabernas, y todo menos las normas. Escaseaba a más y mejor, a menos que uno consiguiera esconder algo, cuando los rofiones iban de granja en granja recolectando para un reparto equitativo, lo cual significaba que ellos se quedaban con todo y nosotros con nada, salvo las sobras que acaso te dieran en las casas de los oficiales, si las podías tragar. Todo lo peor, pero después de que llegó Sarquino, ha sido una verdadera calamidad. ¿Quién es ese Sarquino?, preguntó Mary. Se lo oí nombrar a uno de los rufianes. El rufián más rufián de toda la pandilla. No le quepa la menor duda, respondió Coto. Fue en la época de la última cosecha, hacia fines de septiembre, cuando oímos hablar de él por primera vez. No lo hemos visto nunca, pero está ahí arriba, en Bolsón Cerrado. Y ahora él es el verdadero jefe, supongo. Todos los bandidos hacen lo que él dice, y lo que él dice es echar, quemar, destruir. Y ahora han empezado a matar. Ya ni siquiera con algún propósito, por malo que sea. Voltean los árboles y los dejan tirados ahí. Queman las casas y no construyen otras. La historia del molino de arenas, por ejemplo. Granujo lo hizo demoler, no bien se instaló en Bolsón Cerrado. Luego trajo una pandilla de hombres sucios y malcarados para que construyesen uno más grande, y lo llenaron de bote en bote de ruedas y otros adminículos estrafalarios. El único que estaba contento con todo esto era el imbécil de Ted. Y ahí trabaja ahora, limpiando las ruedas para complacer a los hombres. Se da cuenta ahí, donde el padre de él, que era el molinero, y el dueño y señor, la idea de Granujo era moler y más rápido. O eso decía. Tiene otros molinos semejantes, pero para moler se necesita grano, y para el molino nuevo no había más grano que para el viejo. Pero desde que llegó Sarquino, ya ni siquiera muelen. No hacen más que martillar y echan un humo y un olor. Ya no hay más tranquilidad en Hobbiton, ni siquiera de noche, y tiran inmundicias adrede. Han infestado todo el curso inferior del agua, y ya empiezan a bajar al Brandivino. Si lo que se proponen es convertir la comarca en un desierto, no podían haber buscado un camino mejor. Yo no creo que el tonto de Granujo esté detrás de todo esto. Para mí, que es Sarquino. Claro que sí, interrumpió Tom el joven. Si hasta la propia madre del Granujo se la llevaron, a esa vieja la Lobelia, y aunque nadie la podía ver ni en pintura, él al menos la quería. Alguna gente de Hobbiton estaba ahí y vio lo que pasó. Ella viene bajando por el camino con su viejo paraguas. Unos cuantos bandidos van en sentido contrario con un carro. ¿Se puede saber a dónde van?, ella dice. A Bolsón Cerrado, ellos dicen. ¿A hacer qué?, ella dice. A construir barracones para Sarquino, ellos dicen. ¿Con el permiso de quién?, ella dice. De Sarquino, ellas dicen. Así que quítate de en medio, vieja bruja. Sarquino les voy a dar yo, ladrones sucios, rufianes, ella dice. Y arriba con el paraguas contra el jefe. Casi el doble de altura. Ya se la llevaron. A la rastra hasta las celdas de su edad. Se han llevado a otros quienes en verdad echamos de menos, claro. Pero no es posible negarlo. Ella mostró más coraje que muchos. La Karen de los hobbits. En medio de esta conversación entró Sam con una tromba acompañado por el tío. El viejo Gamgee no parecía muy envejecido, pero estaba un poco más sordo. «Buenas noches, señor Bolsón», dijo. «Me alegro de veras de verlo de vuelta sano y salvo. Pero tenemos una cuentita pendiente, como dice él. Usted y yo, si me permite el atrevimiento. No tendría que haber venido a Bolsón Cerrado, siempre lo he dicho. Ahí empezaron todas las calamidades. Y mientras usted andaba merodeando por ahí en países extraños, a la casa de hombres negros, allá arriba en las montañas, por lo que dice mi Sam, si bien no aclara para qué, vinieron y socavaron Bolsón de tirada y estropearon todas mis patatas.
Lo siento mucho, señor Gamgee, dijo Frodo, pero ahora estoy de vuelta y haré cuanto pueda por reparar los errores. Bien, eso sí que es decir las cosas bien, dijo el tío. El señor Frodo Bolsón es un verdadero gentil hobbit. Siempre lo he dicho. Piense lo que piense de otros que llevan el mismo nombre, con el perdón de usted. Y espero que mi Sam se haya comportado bien y satisfactoriamente. Más que satisfactoriamente, señor Gamgee, respondió Frodo. En verdad, si usted puede creerlo, es ahora una de las personas más famosas en todas las tierras y se están componiendo canciones que narran sus hazañas desde aquí hasta el mar y más allá del Río Grande. Sam se ruborizó, pero le echó a Frodo una mirada de gratitud porque a Rosita le brillaban los ojos y sonreía. Cuesta un poco creerlo, dijo el tío, aunque puedo ver que ha frecuentado extrañas compañías. ¿Qué pasó con la ropa de antes? ¿Por qué esta ferretería, por muy durable que sea, no me gusta nada? A la mañana siguiente, la familia Cotto y todos sus huéspedes estuvieron en pie a primera hora. Durante la noche no hubo novedades, pero era evidente que no tardaban en presentarse otros problemas. Al parecer, allá arriba, en Bolsón Cerrado, no queda un solo rufián, dijo Cotto, pero la pandilla del cruce aparecerá de un momento a otro. Después del desayuno llegó un mensajero que vino cabalgando desde las tierras de Tuk. Estaba de muy buen humor. El Thane se ha sublevado a toda la campiña, dijo, y la noticia corre como fuego en todas las direcciones. Los bandidos que vigilaban nuestras tierras, los que escaparon con vida, han huido hacia el sur, y el Thane ha salido a perseguirlos, manteniendo a raya al grueso de la banda, pero ha enviado de regreso al señor Peregrine con toda la gente de que pudo prescindir. La noticia siguiente fue menos favorable. Merry había pasado la noche afuera. Llegó al galope a eso de las 10. Hay una banda numerosa a unas 4 millas de distancia, dijo. Vienen desde el cruce, pero muchos de los fugitivos se han unido a ellos. Son casi un centenar, e incendian todo lo que encuentran. Malditos sean. Ah, esos no se van a detener en conversar. Matarán si pueden, dijo el granjero Cotto. Si los Tuk no llegan más pronto, lo mejor será que nos pongamos a cubierto y ataquemos sin discutir. Habrá un poco de lucha antes de que se arregle todo esto, señor Frodo. Es inevitable. Pero los Tuk llegaron más pronto. Aparecieron al pronto, un centenar y venían información. Desde Alforzada y las Colinas Verdes con Pippin a la cabeza. Y Merry contaba ya con una jovitera fornida y lo bastante numerosa como para enfrentar a los bandidos. Los batidores informaron que la pandilla se mantenía unida. Sabían que la población rural en pleno se había sublevado, y no cabía duda de que venían decididos a sofocar, sin miramientos, el foco mismo de la rebelión del agua. Pero por crueles y despiadados que fueran, no había entre ellos un jefe experto en las artes de la guerra, y avanzaban sin tomar precauciones. Merry elaboró rápidamente sus planes. Los bandidos llegaron pisoteando ruidosamente por el camino del este. Sin detenerse tomaron el camino de Delagua, pero que por un trecho trepaba entre barrancas altas coronadas por setos bajos. Al doblar un recodo a unas 200 yardas del camino principal, se toparon con una poderosa barricada levantada con viejos carretones, puestos en boca abajo. Tuvieron que detenerse. En el mismo momento se dieron cuenta de que los setos que flanqueaban el camino por ambos lados estaban atestados de hobbits, y detrás de ellos varios hobbits empujaban otros carretones que habían mantenido ocultos en un campo, cerrándoles de este modo la salida. Una voz habló desde lo alto. «Y bien, han caído en una trampa», dijo Merry. «Lo mismo le sucedió a los bandidos de Hobbiton, y uno muerto y los restantes están prisioneros. Dispongan las armas, luego retrocederán 20 pasos y se sentarán en el suelo. Cualquiera que intente escapar será hombre muerto». Pero los rufianes no iban a dejarse amilanar con tanta facilidad. Unos pocos obedecieron, aunque asusados por los insultos de sus compañeros. Reaccionaron inmediatamente. Una veintena intentó escapar abalanzándose contra las carretas. 6 cayeron muertos, pero los restantes lograron huir, matando a 2 hobbits, y luego se dispersaron campo traviesa en dirección al bosque cerrado. Otros 2 cayeron mientras corrían. Merry lanzó un potente toque de cuerno y otros le respondieron a la distancia. «No eran muy lejos», dijo Pippin. «Todos estos campos están llenos de cazadores hobbits». Atrás, los hombres atrapados en el sendero trataban de escalar la barricada y las barrancas, y los hobbits tuvieron que matar a unos cuantos, con las flechas o con las hachas. Pero algunos de los más vigorosos y más encarnizados consiguieron salir por el oeste, más decididos ahora a matar que a escapar. Atacaron ferozmente, varios hobbits cayeron, y los restantes empezaban a flaquear,
Cuando Merry y Pippin se encontraban en el flanco este, interrumpieron de improviso y se lanzaron contra los rufianes. Merry mató con sus propias manos al cabecilla, con un bruto, corpulento, de mirada torcida que parecía un orco gigantesco. Luego replegó sus fuerzas, encerrando a los últimos remanescentes de la pandilla en un amplio círculo de arqueros. Al fin, la batalla terminó. Casi 70 bandidos yacían sin vida en el campo, y 12 habían sido tomados prisioneros. Entre los hobbits hubo 19 muertos y unos 30 heridos. A los rufianes muertos los cargaron en carretones y los transportaron hasta un antiguo arenal de las cercanías, y los enterraron. El arenal de la batalla lo llamaron desde entonces. Los hobbits caídos fueron sepultados todos juntos en una tumba en la ladera de la colina, donde más tarde levantarían una gran lápida rodeada de jardines. Así concluyó la batalla de Delagua, 1419, la última librada en la comarca, y la única desde la batalla de los Campos Verdes en 1147, en la lejana Cuaderna del Norte. Por consiguiente, aunque por fortuna costó pocas vidas, hay un capítulo dedicado a ella en el Libro Rojo, y los nombres de todos los participantes fueron inscritos en una lista y aprendidos de memoria por los historiadores de la comarca. De esa época viene el considerable incremento de la fama y la fortuna de los Coto, pero a la cabeza de la lista figuran en todas las versiones los nombres de los capitanes Meriadoc y Peregrine. Frodo había estado presente en la batalla, pero no había desenvainado la espada, preocupado sobre todo en impedir que los hobbits, exacerbados por las pérdidas, matasen a aquellos adversarios que ya habían depuesto las armas. Una vez la batalla concluida y comendadas las tareas que seguían, Merry, Pippin y Sam se reunieron con él, y cabalgaron de regreso en compañía de los Coto. Comieron un almuerzo tardío y entonces Frodo dijo con un suspiro: «Bueno, supongo que es hora de que nos preocupemos del jefe». «Sí, y cuanto antes mejor», dijo Merry. «Y no seas demasiado blando. Él es el responsable de haber traído a la comarca a estos rufianes y de todos los males que han causado». El granjero Coto reunió una escolta de unas 2 docenas de hobbits fornidos. «Porque eso de que no quedan más rufianes en Bolsón Cerrado es una mera suposición», dijo. «No sabemos». Se pusieron en camino a pie. Frodo, Sam, Merry y Pippin encabezaban la marcha. Fue una de las horas más tristes en la vida de los hobbits. Ahí delante de ellos se erguía la gran chimenea, y a medida que se acercaban a la vieja aldea en la margen opuesta del agua, enfrente, entre la doble hilera de sordidas casas nuevas que flanqueaban el camino, veían el nuevo molino en toda su hostil y sucia fealdad. Una gran construcción de ladrillos ahorcajada sobre las 2 orillas del río, cuyas aguas emponzoñaba con efluvios humeantes y pestilentes. Y a lo largo del camino del agua, todos los árboles habían sido talados. Un nudo se les cerró en la garganta cuando atravesaron el puente y miraron hacia la colina. Ni aun la visión de Sam, en el espejo, los había preparado para este momento. La vieja alquería de la orilla occidental había sido demolida y reemplazada por hileras de cobertizos alquitranados. Todos los castaños habían desaparecido. Las barrancas y los setos estaban destrozados. Grandes carretones inundaban en desorden un campo castigado y arrastrado. Bolsón de Tirada era una bostezante cantera de arena y piedra triturada. Más arriba, Bolsón Cerrado se ocultaba detrás de unas barracas. «¡Lo han derribado!», gritó. «Han derribado el árbol de la fiesta», señaló el lugar donde se había alzado el árbol a cuya sombra Bilbo había pronunciado el discurso de despedida. Yacía seco en medio del campo. Como si aquello fuera la gota que colmaba el cáliz, Sam se echó a llorar. Una risa acabó con las lágrimas. Un hobbit de expresión hosca holgazaneaba recostado contra el muro del patio del molino. «¿No te gusta, Sam?», dijo burlón. «Pero tú siempre fuiste un corazón tierno. Creía que te habías ido en uno de esos barcos del que tanto hablabas a navegar. ¿A qué has vuelto? Ahora tenemos mucho que hacer en la comarca». «Ya lo veo», dijo Sam. «No hay tiempo para lavarse, pero sí para sostener paredes. Escuche, señor Arenas, yo tengo una cuenta que ajustar en esta aldea, y no venga a alargarla con burlas, o le resultará demasiado saldada para su bolsillo». Ted Arenas escupió por encima del muro. «Garn», dijo. «No puedes tocarme, soy amigo del jefe, pero él te tocará a ti, te lo aseguro, si te atreves a abrir la boca otra vez». «No pierdas más tiempo con ese tonto, Sam», dijo Frodo. «Espero que no sean muchos los hobbits que se han convertido en esto. Sería una desgracia, mucho mayor que todos los males que han causado los hombres». «Eres un sucio y insolente, Arenas», dijo Merry,
y tus cálculos te han fallado. Justamente subíamos a la colina a desalojar a tu adorado jefe. De sus hombres ya hemos dado cuenta. Ted abrió la boca para responder y quedó boquiabierto porque acababa de ver la escolta, que a una señal de Mary avanzaba por el puente. Entró como una flecha en el molino y volvió a salir. Traía un cuerno y lo sopló con fuerza. «Ahórrate el aliento», dijo Mary riendo. «Yo tengo uno mejor». Y levantando el cuerno de plata lanzó una llamada clara que resonó más allá de la colina, y de las cavernas y las cabañas y las deterioradas casas de los hobbits. De Hobbiton, los hobbits respondieron, y se volcaron por los caminos. Entre vivas y aclamaciones comenzaron a la comitiva, y siguieron detrás de ella rumbo a Bolsón Cerrado. En lo alto del sendero, todos se detuvieron, y Frodo y sus amigos siguieron solos. Por fin llegaban a aquel lugar con un tiempo tan querido. En el jardín se apretaban las cabañas y cobertizos, algunos tan cercanos a las antiguas ventanas del lado oeste, que no dejaban pasar un solo rayo de luz. Por todas partes había pilas de inmundicias. La puerta estaba cubierta de grietas y de cicatrices. La cadena de la campanilla se bamboleaba suelta, y la campanilla no sonaba. Golpearon, pero no hubo respuesta. Por último empujaron y la puerta cedió. Entraron. La casa apestaba. Había suciedad y desorden por doquier, como si hiciera algún tiempo que nadie vivía en ella. No hay jefe, güey. ¿Cuánto? ¿Dónde se habrá escondido ese miserable de Lotho?, dijo Merry. Habrían buscado en todas partes sin encontrar ninguna criatura viviente, excepto ratas y ratones. Les pedimos a los otros que registren las barracas. Esto es peor que Mordor, dijo Sam. Mucho peor en un sentido. Duele en carne viva. Como quien dice, pues es parte de nosotros y la recordamos como era antes. Sí, esto es Mordor, dijo Frodo. Una de sus obras. Saruman creía estar trabajando para él mismo, pero en realidad no hacía más que servir a Mordor. Y lo mismo hacían ellos a quienes a Saruman engañó, como el avaro Lotho. Merry echó en tono una mirada de consternación y repugnancia. Salgamos de aquí, dijo. De haber sabido todo el mal que ha causado, le habría cerrado el gaznate con mi tabaquera. No lo dudo, pero no lo hiciste. De modo que ahora puedo darte la bienvenida. De pie, en la puerta, estaba Saruman en persona, bien alimentado y satisfecho de sí mismo. Los ojos le chisporroteaban, divertidos y maliciosos. La luz se hizo un súbito cambio en la mente de Frodo. «¡Sarkino!», exclamó. Saruman se echó a reír. «De modo que ya has oído mi nombre, ¿eh? Así, creo, me llamaban en Isengard todos mis súbitos. Una prueba de afecto, sin duda. Probablemente de origen orco, Sharkú, el viejo. Pero parece que no esperabas verme aquí». «No, por cierto», dijo Frodo, «pero podría haberlo inadvertido, imaginado. Un poco de maldad mezquina, Gandalf me advirtió, que aún eras capaz de eso». «Muy capaz», dijo Saruman, «y más que de un poco. Me hacéis gracia a vosotros, señoritos hobbits, cabalgando por ahí con todos esos grandes personajes, tan seguros y tan pagados de vuestras pequeñas personitas. Creías haber salido muy airosos de todo esto, y que ahora podíais volver tranquilos a casa, a disfrutar de la paz del campo. La casa de Saruman podría ser destruida, y él expulsado, pero nadie podía tocar la vuestra. Oh no, Gandalf iba a cuidar de vuestros asuntos». Saruman volvió a reír. Él, justamente, cuando sus instrumentos dejan de servirle, los deja a un lado. Pero vosotros teníais que seguir pendientes de él, fanfarroneando y perdiendo el tiempo, y volviendo por un camino 2 veces más largo que el necesario. Bien, pensé, si son tan estúpidos, llegaré antes y les daré una lección. Una mano lava la otra. La lección habría sido más dura si me hubieses dado un poco más de tiempo y más hombres. De todos modos, pude hacer muchas cosas que os será difícil reparar o deshacer en vuestra vida, y será un placer para mí pensarlo y resarcirme así de las injurias que he recibido. Bueno, si eso te da placer, dijo Frodo, te compadezco, aunque temo que solo será un placer en el recuerdo. Márchate de aquí inmediatamente y no vuelvas nunca más. Los hobbits de la aldea, al ver salir a Saruman de una de las cabañas, se habían amontonado junto a la puerta del Bolsón Cerrado. Cuando oyeron la orden de Frodo, murmuraron con furia: «No lo deje ir, mátelo, es un malvado y un asesino, mátelo». Saruman miró el círculo de caras hostiles y sonrió. «Mátelo», repitió burlón. «Matadlo vosotros si creéis ser bastante numerosos, mis valientes hobbits.
Se irguió, y los ojos negros se clavaron en ellos con una mirada sombría. Mas no penséis que al perder todos mis bienes perdí también todo mi poder. Aquel que se atreva a golpearme será maldecido, y si mi sangre mancha la comarca, la tierra se marchitará, y nadie más podrá curarla. Los hobbits retrocedieron, pero Frodo dijo: no lo creáis, ha perdido todo su poder, menos la voz, que aún puede intimidaros y engañarlos, si le prestáis atención. Pero no quiero que lo matéis, es inútil pagar venganza con venganza. Márchate de aquí, Saruman, y por el camino más corto. ¡Serpiente! ¡Serpiente!, gritó Saruman. Y de una de las cabañas vecinas, arrastrándose como un perro, salió Lengua de Serpiente. De nuevo a los caminos, Serpiente, dijo Saruman. Estos delicados amigos y señores y señoritos nos echan otra vez de los caminos. Sígueme. Saruman se volvió como si fuera a partir, y Lengua de Serpiente lo siguió, arrastrándose, pero en el momento en el que Saruman pasaba junto a Frodo, un puñal le centelló en la mano y lanzó una rápida estocada. La hoja rebotó contra la cotra de malla y se quebró con un golpe seco. Una docena de hobbits con Sam a la cabeza se abalanzaron con un grito y derribaron al villano. «¡No, Sam!», exclamó Frodo. «No lo mates, ni aún ahora. No me he herido. En todo caso, no deseo verlo morir de una manera inicua. En un tiempo fue grande, de una doble raza, contra la que nunca nos hubiéramos atrevido a levantar las manos. Ha caído, y devolverle la paz y la salud no está a nuestro alcance. Mas yo le perdonaría la vida, con la esperanza de que algún día pueda recobrarlas». Saruman se levantó y clavó los ojos en Frodo. Tenía una mirada extraña, mezcla de admiración, respeto y odio. «Has crecido, mediano», dijo. «Sí, has crecido mucho. Eres sabio y cruel. Me has privado de la dulzura de mi venganza, y en adelante mi vida será un camino de amargura, sabiendo que la debo a tu clemencia. La odio tanto como te odio a ti. Bien, me voy, y no te atormentaré más. Mas no esperes de mí que te desee salud y una vida larga. No tendrás ni una ni otra. Pero eso no es obra mía. Yo solo te lo aseguro». Se alejó, mientras los hobbits se apartaban para que pasase, pero los nudillos les palidecían al apretarlo sobre las armas. Lengua de Serpiente titubeó y luego siguió a su amo. «¡Lengua de Serpiente!», llamó Frodo. «No es preciso que lo sigas. Que yo sepa, tú no me has hecho ningún mal. Podrás tener reposo y alimento aquí, por algún tiempo, hasta que estés más fuerte y puedas seguir tu verdadero camino». Lengua de Serpiente se detuvo y volvió a mirarlo, casi decidido a quedarse. Saruman dio media vuelta. «Ningún mal», graznó. «Qué esperanza. Cuando sale de noche furtivamente, es solo para contemplar las estrellas. Pero no oí preguntar a alguien dónde estaba escondido el pobre Loto. Tú lo sabes, ¿no es verdad, Serpiente? ¿Se los vas a decir?» Lengua de Serpiente se escogió y gimió. «No, no. Entonces yo se los diré», dijo Saruman. «Serpiente mató a vuestro jefe, mis pobres amiguitos, a vuestro bien pequeño patrón. ¿No es verdad, Serpiente? Lo apuñaló mientras dormía, creo. Lo enterró, esperó, aunque últimamente Serpiente ha pasado mucha hambre. No, Serpiente no es bueno en realidad. Mejor sería que lo dejéis en mis manos». En los ojos rojos de Lengua de Serpiente apareció una mirada de odio salvaje. «Tú me dijiste que lo hicieras, Siseo». Saruman lanzó una carcajada. «Y tú lo haces lo que Sarquino dice. Siempre, ¿verdad, Serpiente? Pues bien, ahora te dice sígueme». Y mientras el otro se arrastraba, le lanzó un puntapié en la cara y se echó a andar. Pero algo se quebró en ese instante. Lengua de Serpiente se irguió de pronto y sacó un puñal que llevaba escondido. Gruñendo como un perro, saltó sobre la espada de Saruman y, tirándole la cabeza hacia atrás, le hundió la hoja en la garganta. Luego, con un aullido, echó a correr sendero abajo, antes de que Frodo pudiera recobrarse ni pronunciar una sola palabra. 3 arcos hobbits silbaron en el aire, y Lengua de Serpiente se desplomó sin vida. Ante el espanto de todos, alrededor del cadáver de Saruman se formó una niebla gris que subió lentamente a gran altura como el humo de una hoguera, mientras una figura pálida y amortajada asomaba sobre la asomaba sobre la colina. Vaciló un instante de cara al poniente, pero una ráfaga de viento sopló desde el oeste y la figura se dobló, y con un suspiro se deshizo en nada. Frodo miró el cadáver con horror y piedad, y de pronto le pareció ver en él largos años de muerte, y en el rostro marchito se contrajo, y se transformó en jirones de piel sobre una calavera horrenda, levantando el manto sucio que se extendía junto al cadáver. Frodo lo cubrió y se alijó.
Y aquí el final, dijo Sam. Un final horrible, y no desearía haberlo visto, pero es una liberación. Y el final definitivo de una guerra. Espero, dijo Merry. También yo lo espero, dijo Frodo suspirando. El golpe definitivo. Pero pensar que ha caído aquí, en las puertas mismas de Bolsón Cerrado, en medio de todas mis esperanzas y todos mis temores, jamás imaginé nada semejante. Yo no diré que es el fin, hasta que hayamos arreglado este desbarajuste, dijo Sam con aire sombrío. Y eso nos llevará mucho tiempo y trabajo. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Fíjate que ahorita solo quiero leer, güey. No quiero pensar, no quiero hablar. Estoy cansado, jefe. La vida diaria es agotadora. Ser maestro, puta, güey. Qué labor. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Tú, sé la mejor versión de ti mismo. Y nos vemos a la próxima. Gracias.